Dentro del sistema visual tenemos la retina, tejido nervioso en el globo ocular que se encarga de la recepción de los estímulos. Anatómicamente, en su parte más posterior está la esclerótica, seguido del plexo coroideo, formado de vasos sanguíneos que contribuyen a la nutrición. Después encontramos el epitelio pigmentario retiniano. Es una capa con mucha melanina que se encarga de una permeabilidad selectiva. Después tenemos a los fotorreceptores. Son células especializadas que se encargarán de la transducción y de generar el primer potencial de acción, contando con conos encargados de codificar la información relacionada a color y resolución, y los bastones, los cuales codifican la información relacionada a luz y movimiento. Se encuentran unidos sinápticamente con células bipolares, las cuales conjugan paquetes de información y tienen dos ramificaciones fuera de su soma. Estas células se encontrarán unidas de igual manera a las células ganglionares, cuyos axones se encargarán de la formación del nervio óptico, el cual sirve para llevar la información al cerebro. Las células horizontales son aquellas que sirven para modular la sinapsis entre fotorreceptores y células bipolares. A su vez, las células amácrinas también tienen una función moduladora, en la cual modulan la relación y sinapsis entre las células bipolares y las ganglionares. Y es aquí donde se lleva a cabo la recepción de los estímulos visuales y la transducción. La transducción es la fase en la que se transforma la información. Vamos a tener a la luz como un primer mensajero, el receptor, la proteína G, la enzima y un segundo mensajero. Bien, la luz llega a la retina en donde los fotorreceptores convierten a los estímulos luminosos en eléctricos. Esto se lleva a la corteza visual en donde las imágenes son interpretadas. El cis retinal se une a la opsina para que dé lugar a la rodopsina, que es una proteína muy sensible a la luz. Entonces, si a la rodopsina llega un fotón de luz, el cis retinal y la opsina se separan, por lo que da espacio al transretinal, que da lugar a la proteína G, que es la transductina, y esta hidroliza el GDP, que es guanosildisfosfato, por GTP, que es guanosiltrifosfato. Se activa la fosfodiesterasa con este proceso, la cual hidroliza el GMP cíclico en GMP. Esto ocurre en la membrana plasmática, entonces esta tiene canales de sodio y canales de potasio, en donde en la oscuridad los canales de sodio se abren y los canales de potasio permanecen cerrados. Aquí se liberan iones de sodio y la membrana plasmática se despolariza. Cuando hay luz, por el contrario, se elimina el GMP cíclico y los canales de sodio se cierran y los de potasio se abren. Ahí tenemos, en este proceso la pupila debería estar así, tener un proceso normal, pero en el caso de la pupila tónica o DID hay una lesión en el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos, entonces hay una disociación de la luz cerca, lo que quiere decir que el reflejo a la luz se acerca de forma más importante, dificulta la visión próxima y la dificultad de adaptación a la oscuridad. Esto evoluciona en primera instancia con la parálisis de acomodación, luego en el reflejo pupilar a la luz no se modifica y el diámetro pupilar disminuye muy lento e incluso es menor que el de la pupila normal. Se vería así la pupila. Yo voy a hablar acerca de la vía sensorial y Will Jack nos ayudará señalando en qué parte pasa todo esto. Ok, pues empezamos en los fotorreceptores. De aquí la información de la retina nasal o media se decusa del lado contrario, ya que pasan por las vías ópticas y en el quiasma óptico pasa todo esto de la decusación. Van desde los lados contrarios y la información de la retina temporal se mantiene del lado correspondiente. Ya en el tracto temporal la información se va hacia el cuerpo geniculado lateral y de aquí va hacia el lóbulo occipital gracias a las radiaciones ópticas, que estas son axones que conectan al cuerpo geniculado lateral con el área visual primaria. Esas radiaciones pasan por la región retrolenticular de la cápsula interna y pasan por la lateral del ventrículo lateral para así llegar al área visual primaria. El reflejo motor se produce cuando la pupila reacciona y se contrae o se dilata como respuesta a un estímulo lumínico. Este nos sirve para controlar que la cantidad de luz a la que se exponen nuestros ojos es la adecuada, de modo que se evite la sobreexposición o un deslumbramiento. En personas sanas, el aumento de diámetro de la pupila se llama midriasis y la contracción se llama miosis. Los receptores encargados de iniciar este reflejo son los fotorreceptores, es decir, conos, bastones y células ganglionares de la retina. Cuando la luz estimula a los fotorreceptores, se produce un proceso de transducción que convierte el estímulo lumínico en impulso eléctrico, que se transmite hacia las zonas del cerebro encargadas de procesar la visión a través de las vías aferentes. Las vías aferentes, una vez que el estímulo ha incidido sobre la retina, viaja a través de estas vías.
Las fibras sensitivas del nervio oftálmico pasan hacia el sistema nervioso central y de ahí una parte de las fibras se separan y la transmiten hacia el mesencéfalo. El resto de las fibras transmiten información y hacen relevo en los cuerpos geniculados situados en la cara posterior del tálamo para después dirigirse a la corteza visual primaria. Después de que las fibras nerviosas sensitivas que provienen del nervio óptico alcanzan el mesencéfalo, llegan al pretectum. Estas fibras transmiten la información a dos núcleos ganglionares, el núcleo del tracto visual y el núcleo olivar.